Amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a hacer una pintura al estilo barroco. En primer lugar, tomé este cartón cartulina, que es un cartón con una consistencia gruesa. Tiene aquí algunos rasguños de los gatos, pero no importa porque vamos a hacer simplemente la prueba y a aprender cómo se desarrolla esta pintura. Aquí apliqué para esta base tres colores que son siena natural, sombra tostada y amarillo ocre. Los apliqué con bastante disolvente inoloro para crear esta base. Sobre esta base hice el dibujo, pero sin mucho detalle, apenas lo necesario para guiarme y empezar a aplicar este color que es sombra tostada, igual con bastante disolvente inoloro para que nos facilite el secado. Recordemos que los disolventes como la trementina, el aguarrás o el disolvente inoloro en este caso se utilizan para que en estas primeras capas el secado sea mucho más rápido. Entonces lo que yo estoy haciendo es precisamente con la sombra tostada y mucho disolvente marcar las zonas que tienen un poco más de sombra. Al fondo lo que estoy aplicando es un negro. Este negro lo estoy aplicando directamente para que me pueda resaltar un poco más el rostro y así yo pueda guiarme y ver qué es lo que tengo que resaltar en mi pintura. Empiezo con el negro a detallar lo que son las zonas más oscuras como los ojos, lo que son las cejas, un poco el labio y así se va creando esta profundidad. No es una profundidad que esté trabajada de momento, simplemente es para resaltar e irme guiando a medida que voy trabajando mi obra. Una vez haya detallado las zonas más importantes, que las haya resaltado con la sombra tostada, como en este caso la mejilla, y con el negro lo que es la otra parte de la mejilla, las cejas, detallar un poco arriba del párpado, detallar lo que son los ojos, la boca, el mentón, resaltar un poco la oreja y la silueta. Importante detallar con ese negro la silueta. Vamos a proceder a hacer el verdacho. Este verdacho no lo estoy trabajando como realmente se trabaja, lo cual lo veremos en un video más adelante donde lo explicaré más a fondo. Lo estoy dejando más azul y estoy dejando unas zonas despejadas. Estas zonas las dejo así a propósito, justamente para que al momento de aplicar las carnaciones sean las zonas que reciben la luz. Aquí estoy usando un pincel cargado de pigmento, pero a medida que avanzo por toda la figura voy dejando que se descargue por sí solo. Esto va a crear un efecto de suavidad en esas zonas que dejamos libres anteriormente. Esta es mi forma de trabajar. Tengo otros trabajos que he elaborado de manera diferente, pero este lo hice de esta manera justamente para este video. Quise acomodar el soporte de cartón de esta manera solamente para enfocarnos en esta zona. Una vez seca esta capa azul, procedo a aplicar una mezcla de blanco de titanio, un poco de rojo cadmio, un poquito, sombra tostada y amarillo ocre. Recordemos que en aquellas épocas del barroco, el renacimiento, el rococó, el pigmento blanco original era el blanco de plomo, el cual hoy en día es difícil de conseguir por sus niveles de toxicidad. Por eso en este caso lo resolví con blanco de titanio. Voy agregando un poquito más de rojo para darle este matiz encendido en las mejillas y lo voy a ir mezclando con amarillo ocre y blanco. El blanco lo voy agregando poco a poco para poder controlar el nivel de color que quiero. Olvidé decirles que esta obra que estamos ejecutando es una copia de la obra de Santa Apolonia de Alejandría. Esta obra pertenece al artista Carlo Dolci y fue creada en el año 1670. Esta es la obra que estamos recreando. Pues sería bueno que ustedes la buscaran, la vieran y se tomen el tiempo de analizar los matices, analizar la profundidad, las sombras, las luces. Es muy importante siempre que uno observa un cuadro fijarse en estos detalles. Un ejercicio muy bueno para los artistas o para las personas que están empezando a pintar y los que estamos en el proceso de aprender a pintar es copiar obras de los grandes artistas, de los grandes pintores de la época, porque pues esto nos va a hacer comprender mejor la obra del artista, mezclarnos más
con la forma en la que pintaban y bueno, siempre resulta un buen ejercicio. Incluso grandes artistas recomiendan que es bueno hacerlo. Si se han fijado, estoy trabajando en los ojos y los labios con el color sombra tostada. Con un pincel voy aplicando el pigmento y con otro pincel seco y de pelo suave voy difuminando ese pigmento. Lo voy esparciendo por toda la superficie para que se mezcle con los tonos que previamente habíamos aplicado. De esta forma logramos crear un efecto o una atmósfera al estar aún húmedos estos colores. También voy trabajando en el cuello, parte de la oreja y la sien. Y sigo aplicando muy poco blanco para ir equilibrando. A modo de motivación para ustedes, tengo que aclarar que yo no tengo vastos estudios en arte, ni doctorados, ni postdoctorados o cosas así. Y lo que me mueve a hacer estos videos o este primer video es el gusto por compartir un conocimiento. Porque pienso que todo conocimiento se debe compartir para que no deje de existir. También porque en los talleres de arte que he dictado, tanto alumnos como colegas me dicen que sería bueno que lo que hago no se quede solo en esas aulas. Y bueno, tienen la razón. Y aunque no me autoproclamo como artista, porque ese título requiere de merecimiento, reconocimiento y un buen nivel, sí me gusta el arte y qué bueno compartirlo. Dicho esto, continúo explicando. Aquí sigo aplicando pintura y con el pincel suave y seco voy difuminando para crear un efecto de volumen. Empiezo a darle brillo a la nariz, a la parte superior del labio y luego continúo con los ojos. A estos les aplico blanco, pero más adelante serán grises, pues la esclerótica del ojo, que es la parte blanca, no es blanca realmente al momento de pintarla o dibujarla. Tiene más bien un tono gris o azulado dependiendo del ambiente en el que se encuentre. En este caso el ambiente oscuro genera un tono gris a estas escleróticas. El hecho que yo aplique blanco en las mejillas o rosado no significa que ese tono azul que está por debajo haya quedado oculto, porque de hecho ese tono azul está ahí. Está creando un efecto ahora que aplicamos estos tonos superiores. Esa es la finalidad de la grisalla o el verdacho. Bien, continuamos aplicando amarillo ocre en algunas zonas y suavizando con el pincel seco. Este es un ejercicio que nos va a permitir que no se vean yuxtapuestos los colores, es decir, uno junto al otro, sino que haya un cambio gradual que nuestro ojo a simple vista no va a diferenciar. Resaltamos los brillos del tabique, pómulo y parte inferior del ojo, y para otras zonas más oscuras añadimos una mezcla entre amarillo ocre y negro para que nos resulte un tono verde oscuro y volvemos a difuminar con el pincel seco. Podemos también aplicar la variedad de tonos que se dan en la piel, rojos, amarillos, algunos grises, azules y luego mezclar con el pincel seco y suave. Nuevamente aplico el blanco en esas zonas de luz. He ido aplicando blanco y difuminando, volviendo a aplicar y de nuevo volviendo a difuminar, y pues esto me crea una profundidad. Lo mismo puedo hacer con otros tonos. La profundidad en este tipo de obras es fundamental porque el realismo se va a resaltar aún más, y si dejamos secar estas capas un par de días y después volvemos a crear profundidades, el resultado será aún mejor. Estas profundidades, una vez seca la pintura, se llaman veladuras, y para crear una veladura es necesario aplicar cada vez más aceite al óleo y enfatizando en las zonas de luces a medida que avanzamos en el cuadro. Lo que yo estoy haciendo es resaltando esta zona roja que está debajo de los párpados, porque hay una concentración de muchos vasos sanguíneos, entonces esta zona siempre tiende a ser un poco más roja que el resto de esa zona del ojo, ¿no? Vamos a detallar mejor. Aquí la pintura está a velocidad normal. Bueno, tengo la luz de mi ventana aquí al lado para poder apreciar mejor los tonos que van quedando. Hay una gran variedad de tonos piel, y justo ese es el truco en el realismo.
Obviamente falta detallar la oreja, el cuello, pero podemos ya ir apreciando una transformación en comparación a cuando recién se hizo el verdacho. Vamos a dejar nuevamente aquí y vamos a continuar ahora con el pelo negro, aunque no todas las veces se aconseja aplicar el negro puro en un cuadro. A veces es mejor mezclarlo con otros tonos, ya sean tierra o azules, para que no se vea tan antinatural. Pero bueno, en este caso lo voy a aplicar puro aquí. También voy a aplicar un tono blanco en la frente que indicará la zona en donde la luz le pega fuertemente a este personaje en la piel. Luego lo difumino con el pincel seco de pelo suave y lo paso por otras zonas del rostro. Aprovecho para pasarlo por la parte más oscura del rostro, pero sin darle tanta iluminación, porque esa es la parte que está en la sombra, así que tengo que tener un control en esa zona. Y lo que yo suelo hacer es dejar que al pincel se le acabe casi que toda la carga de pintura, y entonces ahí sí lo paso por esas zonas que no requieren tanto realce. Como vemos, voy agregando toques de luz y las voy difuminando. Este es todo un trabajo de repetición y de paciencia. Yo recomiendo que si en algún momento uno se empieza a poner inseguro o desesperado por no obtener el resultado de inmediato, porque a mí me pasa o a muchos artistas nos pasa, bueno, a muchas personas que pintamos nos pasa, lo mejor es parar, hacer otras cosas, irse a dar una vuelta o alguna otra rutina que lo desconecte a uno de ese instante, de ese trabajo. Ya después que uno regrese, va a tener la mente despejada y va a poder seguir trabajando de forma natural. Entonces, esto es un trabajo también de mucha paciencia. Todo lo que son las artes, si ustedes se fijan, es un trabajo de paciencia. La música, las manualidades, la pintura, el dibujo, todo esto es de paciencia. Más aún si se trata de arte figurativo o de pintar realismo, es cuando más se debe cultivar ese espíritu de la paciencia, porque son esos resultados que queremos obtener. Bueno, va a llegar un momento en este cuadro que estoy realizando, en este trabajo que estoy haciendo, en el que voy a cortar el video porque voy a dejarlo secar bien y voy a trabajarlo por aparte, ya para que se vea el cambio abrupto de lo que estamos viendo ahora y cómo va a quedar más adelante. Ese cambio yo ya lo voy a explicar cómo hacerlo en otro video. La idea aquí es simplemente dar este ejercicio, pero en otros videos voy a profundizar más de cómo lograr estos niveles de detalle que más adelante veremos. Aquí por el momento yo sigo aplicando estos tonos blancos, sigo difuminando con mi pincel ancho o de cerda suave y voy simplemente añadiendo los tonos de luz. Aquí yo ya cambié, ya en este momento del video ya pasó más o menos unos 3 días y yo ya había realizado el pelo, ya había detallado pues la parte del cuello, de la oreja, de los labios, la parte del rostro que está en la penumbra. Todo esto lo detallé es para que ustedes vean cómo cambió de un momento a otro y cómo la textura de la pintura tomó como otro tono, bueno, un tono más azulado, un tono más penumbroso. Eso era lo que yo quería demostrar y la forma como yo trabajo este estilo del barroco. Luego haremos otros videos, espero que les haya gustado este resultado y pues dejen ahí sus comentarios, opiniones, qué les pareció y bueno, espero que se suscriban, que le den like a este video y que lo disfruten y lo pongan en práctica, que es lo importante. Un saludo.